Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra clase de módulo 6. Esta es la sesión 1. El día de hoy va a ser un poquito más corta, ¿ok? Pero no por eso menos importante. El día de hoy, en nuestra sesión 1, vamos a ver desde la página 18 del libro, ¿ok? Vamos a hablar acerca de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿ok? Las tecnologías de la información y la comunicación, según el diccionario de la lengua española, la palabra tecnología se define como un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Son todas estas herramientas que tenemos para eh, ayudarnos a entender la ciencia y también ponerla en práctica. Son todas las herramientas que nos van a facilitar el uso de la tecnología, del uso de la comunicación, de la facilidad de comunicarnos mucho más libremente, ¿ok? Y esto empezó, este conocimiento científico y todo este avance tecnológico empezó por ahí del siglo XVIII, por ahí de los años, del año 1800, ¿ok? 1800, 1900, con la creación o el surgimiento de la máquina de vapor. Pero nos dirías, oiga, profesor, ¿esto qué tiene que ver con la tecnología de hoy en día? Bueno, tiene mucho que ver porque antes los libros eran manuscritos, ¿ok? Alguien que lo escribía el primer libro se lo daba a otra persona que lo transcribiera para hacer las diferentes copias. Así como cuando nosotros le pedíamos a algún compañero que nos pasara la tarea y te decía, cópiala, pero cámbiale un poquito para que no se vea igual. Pero en este caso, pues sí tenía que verse igual. Y el detalle es que la información que es saber y que es conocimiento, era muy cara. Solo las personas que eran ricas para comprar una copia de un libro hecha a mano podía aprender cosas. Como tal, eh, la universalidad del conocimiento y de la lectura, en particular en México, empieza a lograr a finales de los años 60 del siglo pasado, de 1960 en México, imagínense. Pues este avance tecnológico, aunque surgió con la máquina de vapor y con la máquina de imprenta de Gutenberg, que facilitó el copiar libros, por así decirlo, y que fuera más barato acceder al conocimiento, las personas, en particular en México, empezaron ya a enfocarse más en aprender a leer a partir de los años 60 en México y a nivel mundial, ¿ok? Tal vez naciones primermundistas como lo son Estados Unidos o potencias, pues sí, era esencial aprender a leer desde años anteriores, pero desafortunadamente en nuestro México, pues se fue rezagando y aún en día hay personas que no saben leer ni escribir. Y aún así como hay personas que no saben leer y escribir, también hay algo llamado eh, alfabetización digital. La alfabetización digital es el aprender a usar la tecnología, porque somos analfabetas usando la nueva tecnología. Pese a que yo no soy muy longevo, no tengo muchos años en este mundo, también a veces cuando me cambian algo de algún aparato, ya digo, tengo que aprender algo nuevo, ¿no? Me mueve el piso, por así decirlo. Entonces es importante que aprendamos a usar la tecnología. Las nuevas generaciones pues dirán, ay, es bien sencillo, porque ellos ya nacieron nativos con la tecnología. Cuando ellos nacieron ya existía parte de la tecnología que tenemos ahora. Pero si estamos hablando de los años 90 para atrás, el acceso a las computadoras era rarísimo. Ahora podemos encontrar una computadora en cualquier casa, pero antes, estamos hablando a partir del año 2000, quien tenía una computadora en su casa era una persona con alto poder adquisitivo. ¿Ok? El gran avance tecnológico y la tecnología empieza con la máquina de vapor porque así logramos empezar a difundir y a tener acceso a la información. ¿Ok? Antes el correo era la única forma de comunicarnos y pues el correo viajaba por caballo o por persona, de persona a persona. Imagínate cuánto tiempo tardaba en llegar una carta. ¿Ok? Ahora,
Las tecnologías de la información nos permiten acceder a todo tipo de información y actualmente en la palma de nuestras manos podemos aprender cualquier cosa que nosotros deseemos. En la palma de tu mano, en tu celular, tienes acceso al famoso Google que te puede decir o te puede ayudar a aprender cualquier habilidad y encontrar cualquier información que tú gustes. Y con las nuevas tecnologías como lo es la inteligencia artificial, pues es prácticamente un maestro, es una herramienta. Tú le puedes preguntar, ¿cómo puedo aprender a hacer esto? ¿O qué significa esto en este contexto o en este tema? Y te va a desglosar la información según tú se la pidas. Mientras más preciso seas en describir cómo quieres que te dé la información, más fácil te va a hacer entenderla. Puedes decirle, explícame este término de biología para un niño de tal edad o para un adolescente de tal edad o tal grado. Y te lo va a poner en ejemplos. ¿Ok? Bueno, pero tecnología es el conjunto de teorías y técnicas, ¿ok? El conjunto de pensamiento y herramientas para el aprovechamiento de la información científica. ¿Ok? También tenemos aquí, por otro lado, se refiere Bologna y Walsh en un libro de 1997, es un libro de hace casi 30 años, que la tecnología de la información, la TI, se entiende como aquellas herramientas o métodos empleados para recabar, retener, manipular y distribuir información. Toda la tecnología de la información es la que nos permite, o las herramientas que nos permiten acceder a nueva información. Actualmente, pues lo encontramos todo en un smartphone, ¿ok? Pero antes, pues solamente lo encontrábamos en computadoras y las computadoras las encontrábamos en bibliotecas, ¿ok? O en cibercafés. Ya, eso significa que ya llovió un poquito, ¿verdad? Ya, imagínense. A mí todavía me tocó aprender con máquina de escribir y a copiar una biografía de un papelito que si no tenías cuidado, lo pegabas antes de copiarlo y tenías que estar a contraluz estar copiando, tratando de copiar pues, lo que estaba escrito en la biografía. Ahora ya tenemos tecnología que nos facilita mucho el aprendizaje, nos facilita también pues, el acceder a esta información. A veces ya en las escuelas comunes, bueno, como escuelas modernas, no comunes, modernas, pues ya ni se los piden que lo transcriban, copiar y pegar. Y así que caso. Por eso es muy importante para nosotros que lean su glosario y que lo escriban. Yo sé que desafortunadamente es un poquito de información pesada a veces. ¿Ok? Luego nos dice todo lo que nos ayuda a entender la información, a distribuirla, compartirla y también a buscarla. Esa va a ser las tecnologías de la información. ¿Ok? Pero cuando lo mezclamos con comunicación, ¿ok? Nos dice que Jimmy Rosario en un libro del 2005 expresa que se denominan tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de tecnologías que nos permiten adquirir, eh, que permiten la adquisición, la promoción, la producción, el almacenamiento, el tratamiento, comunicación y registro y presentación de información. ¿Okay? Las tecnologías de la información y la comunicación es lo que nos permite, son las tecnologías que puede ser el correo electrónico, la computadora, el internet, tu teléfono, los foros, ¿ok? Que nos permiten aprender información, compartirla con otras personas, almacenarla de alguna manera o también producir nueva información. ¿Cómo es producir nueva información? Pues hacer un documento de Word, ¿ok? Escribir algo en un blog o compartir información con alguien más. ¿Y en qué forma? En forma de voz, en forma de video, como son los famosos TikToks. Hay TikToks que son de divulgación científica, o cuando vemos al famoso Carvajal, que es un bioquímico o ingeniero en alimentos, que le preguntan cosas y les va respondiendo, ¿ok? O el famoso abogado de TikTok de Aguascalientes que pone ahí partes de sus casos y del chismecito, ¿no? Pero más allá de compartir o divulgar información, pues también es conocimiento porque pues nos brinda
también cierta, cierta luz acerca de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las bacterias, en el caso de este TikTok, que TikTokero, que, o este influencer que hace acerca de información alimenticia, o de justicia de las leyes en la cuestión de este otro influencer que es abogado, ¿ok? Como decíamos, hay diferentes formas de compartir la información en forma de archivos de voz, ¿ok? De imágenes, de videos, de datos contenidos en algún documento o en alguna presentación, ¿ok? Las tecnologías, y aquí nos dice las tecnologías de la información y la comunicación incluyen la electrónica como tecnología base o herramienta que soporta el desarrollo de telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Como les decía, este libro es de hace 10 años. Hace 10 años no existía TikTok. Apenas empezaba a existir Facebook. ¿Ok? Ahora, imagínense cómo ha evolucionado la tecnología y también la información. Imagínense, ni WhatsApp existía. Teníamos los chats. ¿Ok? Y ahora pues ya tenemos una gran cantidad de información en nuestras manos. ¿Ok? Y también han cambiado los medios en los cuales nos comunicamos los unos con los otros y en la forma en la cual accedemos a la información. ¿Ok? Sin duda, uno de los avances tecnológicos que más ha impactado y favorecido el desarrollo de la sociedad, del conocimiento y también de universalizar, o sea, sí, el permitir que todos puedan acceder a la información ha sido el Internet. ¿Ok? Solamente comparado con la invención de la imprenta. Les decíamos, los primeros libros eran escritos a mano y si querías una copia de un libro, tenías que pagar por el libro original o, en su caso, pagarle a alguien que tuviera acceso a ese libro y lo transcribiera a mano. Algo que por ahí de antes del siglo XVIII, por ahí del año 1700 para atrás, solamente se podía dar ese lujo una persona muy acaudalada, una persona con mucho dinero, ¿ok? Actualmente, pues cualquier persona puede acceder a la información, pero también no toda la información que hay en Internet es cierta. Hace años, cuando íbamos en la primaria, nos decían, bueno, al menos en mi caso ya estoy viejo, desafortunada o afortunadamente, me decían, no creas todo lo que ves en la tele. Y actualmente se han cambiado los papeles, somos nosotros quienes les dicen a los adultos más grandes, en mi caso, o a nuestros papás, a nuestros abuelos, que no crean todo lo que ven en internet. Se han cambiado los papeles. Y por eso es importante aprender a discernir, aprender a diferenciar la información que es real y la información que no es real. ¿Ok? Y esto va de la mano con algo que habíamos hablado ya anteriormente y que viene de la parte de la seguridad en Internet. Por favor, resguarden muy bien su información que tienen en Internet. No ocupen sus dos nombres, en el caso de que los tengan, en sus perfiles de Facebook. No compartan sus dos apellidos. No compartan su fecha completa de nacimiento en redes sociales. ¿Por qué? Porque ya conociendo tu nombre y tu fecha de nacimiento cualquier persona puede buscar tu RFC. Y si saben tu RFC, pueden ocuparlo para suplantar tu identidad, para pedir préstamos a tu nombre o o demás trámites que pueden involucrar pues consecuencias legales o consecuencias económicas. Igual, si tienen un auto y les gusta tomarse fotos con él, sin ningún problema, pero no compartan, por favor, o tápenle el número de las placas, ¿ok? Su seguridad ante todo. Si alguien les habla por teléfono diciendo que es el banco, antes que nada, siempre lo dicen. Te hablamos de tu banco y nosotros inocentemente decimos de cuál banco, de tal banco, y ahí es cuando ellos se agarran y dicen, sí, venimos de tal banco, ¿no? Una compra no reconocida. Las únicas empresas capaces de tener
ese capital humano, esa cantidad de personas para hacer eso, llamar a cada quien, es American Express. Y American Express te cobra en promedio entre 12,000 y 20,000 pesos de anualidad por una tarjeta de crédito que nadie quiere aceptar, al menos aquí en México. Así es que desconfía mucho. Si te dicen algo como eso, pregunta, oye, siempre te van a decir, tienes que descargar una aplicación. Diles, oye, tengo un iPhone, ¿hay algún problema con eso? Y automáticamente te cuelgan porque saben que no pueden acceder de manera remota a un iPhone. ¿Ok? Tiene un candado de seguridad extra. No es que sea mejor o que sea peor, solamente cambia y no tiene esa capacidad. ¿Ok? Así es que sean muy cuidadosos con su información y lo que comparten en Internet. Usen seudónimos si tienen un perfil de WhatsApp, un perfil de Facebook, ¿ok? Preferiblemente. Y aquí viene parte de nuestro glosario, parte de la tarea para, en este caso sería que lo haríamos el fin de semana, no, es miércoles, que lo haríamos el jueves. El día de mañana vamos a aprovechar para hacer esto. Y tenemos otro término, que es Internet. El Internet siempre lo vamos a encontrar definido de esa manera que lo tenemos ahí en pantalla. Internet es la red de redes, palabra clave, red de redes interconectadas entre sí que permiten el cambio de información entre computadoras ubicadas en distintos lugares geográficos, ¿ok? Algunas personas, me incluyo, que no nacimos nativos cuando ya existe el Internet. Nosotros nacimos y no existía ni el Internet, ¿ok? O no de manera pública. Veíamos al Internet como la tele, que tú le podías cambiar, ¿ok? De canal. Pero en particular, los sitios de Internet son archivos que descargamos a la computadora. Es por eso que a veces se tardan en cargar los sitios de Internet, ¿ok? Cuando estamos trabajando en ellos o cuando accesamos a alguno. Porque como tal, lo que hace tu computadora se conecta a la red de Internet, ¿ok? Se conecta, por así decirlo, a la luz del Internet y descarga el archivo para que tú lo puedas ver en tu pantalla, ¿ok? No es como la televisión de antes, que tú le cambiabas de canal y podías regresar. No, esa información realmente se almacena en tu computadora, ¿ok? Y como tal, Internet no es algo que nosotros podamos almacenar, no podemos ir a la ferretería y decirle, deme 2 kilos de Internet, por favor. Pues no, ¿ok? No es como vamos a la gasolinería y me da 20 litros de Internet. No, no es así. Porque Internet no es algo que podamos capturar, algo que podamos guardar en un lugar. Internet es la conexión que hay entre las computadoras, ¿ok? Internet es la conexión entre las computadoras y los sitios de Internet son archivos que descarga tu computadora, los interpreta en un lenguaje así como en un idioma. Nosotros hablamos en español, ¿ok? Entonces, las computadoras hablan un idioma en particular que permiten mostrarte en pantalla la información. Entonces, la computadora se conecta a esta red de Internet, descarga el archivo de la página que estás viendo, te lo muestra en tu pantalla, ¿ok? Y lo interpreta para mostrártelo con los colores, las imágenes y los textos que tú le pidas. Luego tenemos el FTP, que son siglas. Son las iniciales del concepto de File Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de archivos, FTP. ¿Ok? FTP es la forma en la cual nosotros compartimos información entre computadoras. Las computadoras cambian o cambian información a través de ese protocolo. ¿Cómo podemos, una forma de ver un protocolo es como un trámite burocrático, ¿ok? Hay una forma de pedir las cosas, eh, por así decirlo, en Internet. Así como cuando nosotros vamos al banco y tenemos que forzosamente hacer fila para acceder a pagar en las cajas o en la ventanilla, que ese sería un protocolo de nosotros cuando nos presentamos a un banco, el protocolo que usan las computadoras, ¿ok? Determina cómo se cambia la información. ¿Cómo intercambian información las computadoras?
tu computadora se comunica con la computadora que tiene el sitio de internet y le dice, hola, yo soy esta computadora y quiero acceder a ese sitio, por favor, envíame la información. Y el servidor, que es una computadora que está guardada en algún edificio de la ciudad más cercana que tengas a ti, ¿ok? En este caso, o en su mayoría la Ciudad de México, va a decir, ok, bueno, tú quieres acceder a mi sitio. Necesito saber que tú eres una persona, ¿ok? Que estás ubicada en una zona geográfica para saber de dónde te envío la información, ¿sí? Desde el sitio que tienes o el servidor que está cerca de tu domicilio, o si estás en otra parte del mundo, pues enviártela desde otra parte del mundo para que sea menor la distancia, ¿ok? Ese es el protocolo o la forma en la cual se comunican y se saludan, por así decirlo, las computadoras. También tenemos aquí otro acrónimo que se llama eh, P2P, que se lee en inglés como P2P, que es peer to peer, ¿ok? Se traduce como muelle a muelle, ¿ok? Es una conexión directa que hay entre dos computadoras. Antes teníamos el famoso Ares o el Limeware. ¿Alguien recuerda o llegó a usar estos sitios o estos programas? Sí, no, tal vez. Actualmente tenemos el torrent. ¿Alguien ha usado torrent? No sé, Alfredo que sí, ha usado Ares. Ok. Bueno, antes teníamos Ares, ya no sé si todavía exista, ¿ok? Ares era un programa que nos permitía conectarnos con otra computadora y copiar un archivo de otra computadora, prácticamente sin su permiso, ¿ok? Si tú tenías Ares, tú le dabas el permiso a que toda la comunidad, ¿ok? Que usaban este programa pudieran acceder a tu información. Puedes también restringir ciertas cosas, pero en general tú permitías que pudieran acceder a tu información y la copiaran. Tú también podías publicar, por así decirlo, o dejar en una carpeta pública un archivo. Y esa era la forma en la que compartíamos o, entre comillas, se pirateaba información o música. Tú buscabas el último álbum de tu artista favorito y si alguien lo tenía en su computadora y si tenía instalado el programa de Ares o LimeWire o uTorrent, pues, y si tu computadora estaba prendida y tenía conexión a Internet, el mismo sistema de el software de Ares, LimeWire o uTorrent decía, ok, aquí hay una semilla o esta computadora tiene parte del archivo que tienen varias personas. Entonces, dice, ok, tu computadora que tienes el archivo, compárteme un pedacito de tu archivo. Y agarraba al mismo tiempo pedacitos de diferentes computadoras y las unía con el programa y te lo dejaba o te lo guardaba en tu computadora. Esa era una forma de pirateo de información, ¿ok? O de compartir información con derechos de autor de manera libre y de manera gratuita. Pero también esto implicaba algo bien particular, así como pasó con la pandemia, ¿ok? Que alguien tenía gripe, entre comillas, ¿ok? Se acercó a alguien y se infectó, y este infectó a otro, y este infectó a otro. También así se compartían los virus a través de Ares, LimeWire y uTorrent. Si una de las computadoras que compartía parte del archivo tenía un virus y este virus se encontraba infectado en ese archivo con parte del virus infectaba todas las computadoras que se conectaran con esa computadora que estaba infectada y que compartía esa información. Por eso desapareció, o en su gran mayoría, Ares LimeWire, ¿ok? Que eran los famosos troyanos, ¿sí? Eran como programas muy cortitos que pues, se metían en nuestra computadora y pues el más peligroso que me tocó a mí ver me la bloqueaba. Me ponía una pantalla negra, una pantalla azul que me pedía pagar. Era un ransomware. Me pedía pagar para poder usar la computadora. Pero si eras un poquito hábil, podías ejecutar con control
Alt y suprimir tu administrador de archivos, finalizar ese programa, correr un antivirus y lo quitabas. O de plano agarrabas una copia de respaldo de tu Windows y pues jalabas desde él información y limpiabas la computadora. Exactamente los famosos troyanos. Pero funcionaban con esta conexión directa que se llama peer-to-peer o puerto a puerto. También tenemos otro que se llama SMTP, que son las siglas de el concepto de Simple Mail Transfer Protocol, que es se traduce como el protocolo simple de transferencia de correo. Actualmente, bueno, actualmente tenemos el correo electrónico, pero antes teníamos el correo normal. Ahora es muy raro que te lleguen cartas a tu casa, seguramente. Ya solamente te han de llegar cartas del banco. Eh, ¿Sí o no? Escríbanme ahí en los comentarios. Si alguno de ustedes todavía recibe cartas y si recibe, de qué son las cartas que reciben? Yo normalmente recibo ya puros recibos. El recibo de la luz o a veces el del cable, el del internet ya no, porque ya me llega de manera electrónica. Y algunos bancos me hacen llegar mis sobrecitos con mis estados de cuenta que se los agradezco mucho. Porque a veces también a mí, entre tanto PDF, pues se me pierde. Antes teníamos el correo y a través del correo o esas cartas que alguna vez le escribimos a nuestros enamorados o enamoradas, pues agarrabas un sobre, le ponías hacia quién iba, quién lo mandaba, unas estampillas postales y esperabas unos 15 días a que llegara a su destino en el mejor de los casos. Actualmente, eh, pues el correo se ha quedado obsoleto y solamente recibimos o cartas de los bancos o principalmente paquetes, ya sea de Shein, ya sea de AliExpress, ya sea de Mercado Libre o de Amazon, en su gran mayoría. ¿Ok? Esto fue sustituido en gran manera por el correo electrónico. Y el correo electrónico en sus principios solamente podía compartir texto, ni siquiera imágenes, solamente texto. Y era como cuando escribíamos cartas. Le tenías que poner hacia dónde iba, que era el correo electrónico, ¿ok? De quién lo iba a recibir. Ya iba implícito tu correo, ¿ok? Tú como persona que lo mandaba, no tenías que escribirlo, ya siempre se queda configurado, por así decirlo. Y luego solamente texto, el asunto, ¿ok? Del correo y el cuerpo del correo. Y este protocolo, que era muy básico, que solamente compartía información, que se parecía mucho al fax, ¿ok? Era el protocolo simple de correo, ¿ok? Y pues como SMTP se escuchaba feo, dijeron, ¿cómo le ponemos? Pues ya sé, vamos a ponerle correo electrónico o I de electronic y mail de correo en inglés, ¿ok? Esa era la forma en la que se intercambiaban mensajes entre computadoras a través de correo electrónico. Luego tenemos la abreviatura de Telnet, ¿ok? Telnet es la forma en la que o es la red de telecomunicación que permite que las computadoras se conecten a Internet. Telnet es toda la infraestructura, son todos los postes que ves en las calles, las líneas de fibra óptica, porque ya muchos tenemos Internet por fibra óptica, ¿ok? Toda la red que soporta la comunicación. Por ejemplo, tú podrías decir, pero yo no ocupo la fibra óptica, yo ocupo datos de mi teléfono. Sí ocupas datos de tu teléfono, pero tu teléfono se conecta de manera inalámbrica a una antena y esta antena sí usa líneas de fibra óptica para conectar los demás dispositivos inalámbricos como son los smartphones, ¿ok? Entonces, Telnet es la abreviación de Telecommunication Network, ¿ok? O red de telecomunicaciones. Todas las antenas, todo lo que hace
que nos permita enviar mensajes, recibir información y visitar Internet a través de un dispositivo móvil y también a través de cualquier computadora que tengamos en nuestras casas. Como dato curioso, no sé si han notado que cuando llega a temblar se saturan las redes celulares. No sé si les ha llegado a pasar o cuando van a algún concierto no hay señal misteriosamente. Bueno, en el dado caso de los conciertos, pues es más con la intención de que no estés compartiendo en tiempo real lo que estás grabando. Pero sí, nos dicen aquí, sí, se satura la red. Sí, exactamente. Y esto ocurre porque muchos dispositivos tratan de enviar información al mismo tiempo y recibir información al mismo tiempo. Por eso se satura la red, ¿ok? Ahora, muchos de nosotros afortunadamente todavía tenemos madre en el aspecto de que todavía tenemos una figura materna, no se malinterprete, tenemos una figura materna y en particular en todo el mundo es cuando se ponen a prueba los avances o las actualizaciones en la red de telecomunicaciones, porque la mayoría de nosotros festejamos a nuestras mamás enviándoles al menos un mensajito por WhatsApp. Entonces, en particular, el 10 de mayo, en el dado caso de nosotros mexicanos, que lo celebramos en el 10 de mayo, es uno de los días en los cuales más se satura la red, así como también en Año Nuevo, que es cuando más se satura la red. Son los días en los cuales se prueban los avances y las actualizaciones de la red telefónica para revisar qué tan capaces son. Y aquí en particular en la Ciudad de México, pues nos ha tocado ver cómo se satura la red, en especial cuando hay algún desastre telúrico en nuestra región, ¿ok? Un dato curioso, pues las redes se prueban, el alcance de las redes y la actualización de las mismas, cuando tiembla. Bueno, no cuando tiembla, también cuando tiembla, seguramente. Pero principalmente en el Día de las Madres, porque es cuando la gente más usa la red. Y siguiendo un poquito más adelante, ok, bueno, voy a regresar un poquito. Nos dice aquí, el Internet es una red de redes, importante, palabra clave. Internet es la red de redes, de computadoras conectadas entre sí, a través de las cuales es posible transmitir información, ok, a grandes velocidades y prácticamente sin costo para el usuario. Actualmente el Internet es ya muy barato. Hace 10 años era caro, ahora ya es muy barato. ¿Ok? Diferente, brinda diferentes tipos de servicios, como pueden ser la transferencia de archivos entre computadoras, que a lo que decíamos, el FTP, ¿ok? Que es el protocolo de transferencia de archivos, el P2P, que es peer-to-peer, cuando enviamos información directamente de una computadora a otra, el servicio de correo electrónico, ¿ok? El acceso remoto a través de otros equipos también con ayuda de la red de telecomunicaciones, ¿ok? Y el servicio más popular de todos que permite consultar millones de archivos ubicados en diferentes lugares, el famoso HTTP, esto que siempre escribimos antes de cualquier sitio de internet, que es Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertexto. El hipertexto es el lenguaje, es el idioma de las páginas de internet, ¿ok? Entonces nos dice el protocolo, la forma en la cual, burocrática por así decirlo, transferimos archivos en el lenguaje de hipertexto y es mejor conocido como www o World Wide Web. Muy importante ese www, ¿ok? World Wide Web, que significa la red mundial, la red de redes mundial, del mundo mundial, casi, casi, ¿ok? Si lo traducimos literal. Worldwide, que es de todo el mundo, y web, red de el ancho del mundo, ¿ok? El World Wide Web, que significa www.
Nos dice, sin duda, el usuario común no tendrá acceso a estas tecnologías de la información y de la comunicación si no fuera porque al mismo tiempo que han estado evolucionando, se han desarrollado un sinfín de programas para facilitar la conexión a Internet y el acceso a la información. Aquí lo que nos trata de decir es que, pues, el mundo no sería lo que tenemos el día de hoy si no fuera por las tecnologías que tenemos para conectarnos y acceder a la información, si no fuera a través de nuestros navegadores, las computadoras, los módems, las redes telefónicas anteriormente y ahora las redes de fibra óptica que nos permiten acceder a la información desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengamos señal y batería. ¿Ok? Y uno de los grandes avances, pues, fueron los navegadores de Internet. Los navegadores de Internet, como su nombre los dice, es como si fuera un barquito que nos permite navegar en el mar inmenso que es Internet. Los navegadores son aquellos programas que nos permiten visualizar el Internet. Por ejemplo, yo aquí tengo un navegador y este navegador es el navegador de Google Chrome. ¿Ok? Hay diferentes navegadores. Uno anteriormente, muy lento, se llamaba Internet Explorer. Ahora actualmente tenemos Edge. Para aquellos que tienen un dispositivo iPhone, tienen su navegador que se llama Safari. También lo van a encontrar en la Mac, si llegan a tener una Mac. Tiene como navegador predeterminado Safari. Así como las computadoras Windows tienen de manera predeterminada Internet Explorer o el famoso Edge. ¿Ok? Y también los programas ofimáticos. Programas ofimáticos. Pero cuéntenme, ¿qué les suena ofimático? ¿Qué les recuerda eso de ofimático? Escríbanos en el chat si no quieren verbalizarlo, no hay ningún problema. Natalia, cuéntanos. A la taquigrafía o la escritura con máquinas de escribir. Ah, bien, te recuerdo a taquigrafía, a las máquinas de escribir. Ay, sí, era buenísimo. Y si te equivocabas, tenías que eliminar la hoja y empezar desde cero. O ocupar estos papelitos que eran como corrector, que tenías que poner el papelito y otra vez presionar la tecla para que lo borrara. Ese fue mi taller en la secundaria. Era buenísimo. Yo en lo particular llevaba de electricidad, pero también me tocó llevar taquigrafía y no, hombre, aprendías a escribir bien rápido y aprender a escribir sin ver el teclado, que era lo más importante. ¿Ok? Bueno, Sí. los programas ofimáticos, ¿ok? Ofi de oficina y mático de máquina, ¿ok? Son los programas que se enfocaron en hacer las oficinas más productivas, ¿ok? Los primeros programas o las primeras aplicaciones de las computadoras era para la vida de los negocios. Entonces necesitaban tener bases de datos, que vendría siendo Excel, para llevar datos financieros, compartir información o hacer oficios o memos o también documentos que eran el famoso Word, ¿ok? Y también presentar información en juntas de negocios. Para eso nació el PowerPoint. Programas ofimáticos van a ser el famoso Word, PowerPoint, Excel, ¿ok? Actualmente ya formularios de Microsoft, que ya también tiene, ¿ok? Y de manera gratuita tenemos el famoso documentos de Google, presentaciones de Google, hojas de cálculo de Google y forms de Google, ¿ok? Pero todos estos programas que nos sirven para hacer documentos escritos como lo es Docs, ¿ok? Bueno, Word, presentar información en presentaciones electrónicas, ya sea PowerPoint o presentaciones de Google, y usar información, no tener una base de información financiera o de mayor cantidad de datos, pues el famoso hojas de cálculo o Excel. Estos programas son considerados programas ofimáticos porque nacieron para usarse en la oficina y su primera aplicación fue esa, para la oficina. Eventualmente, pues, migraron a la educación
Pues porque teníamos que aprender antes de que nos contrataran en una oficina a manejar esos programas. ¿Ok? Ya vamos a acabar por el día de hoy. Tenemos aquí navegadores y ahí tenemos algunos navegadores. Se me adelantó. Y tenemos arriba glosario HTTP, ya hemos hablado de ello. El protocolo de transferencia de hipertexto, ¿ok? Es importante que nos lo preguntan en el examen. Navegador, también nos lo preguntan, es el programa que te permite acceder a, a una información o página en Internet. Y programas ofimáticos, los programas que usamos como Docs, Word, PowerPoint o Excel para escribir cartas, escribir documentos, realizar reportes o tablas de gastos con hojas de cálculo o Excel y también presentar información con lo que es PowerPoint. Y aquí nos dicen navegadores. Hablando de navegadores, pues son todos los programas que nos permiten acceder a la información en Internet. Entre ellos, pues ahí tenemos varios logos, ¿verdad? Cuéntenos cuáles identifican. Siéntanse la libertad de abrir su micrófono o de escribirlo en el chat. ¿Cuáles identifican de estos 5 que tienen aquí? No, no identifican ninguno de sus navegadores. Ah, bueno, nos escriben el famoso Internet Explorer, la famosa E de Internet Explorer, que era muy lento. No sé si Edge sea más rápido, pero pues yo por lo particular sigo usando mi poderosísimo Google Chrome. También tenemos ahí a el famoso Firefox, este zorrito, este zorro de color anaranjado que está rodeando al mundo. También tenemos el Google Chrome, que es este circulito que tiene 3 colores en el aro exterior, de color verde, amarillo y rojo, y en el centro de color azul. Y tenemos también la O de Opera, ¿ok? Que también era era y es un navegador de Internet. Y en el centro tenemos uno de los más kitsch, de los más chic, ¿ok? De los más elegantes para algunos, el famoso Safari, que lo encontramos de manera prácticamente exclusiva en las computadoras Mac y en los dispositivos de la marca Apple, ¿ok? El famoso Safari, ¿ok? Y con eso cubrimos esas 3 hojitas que les habíamos compartido, ¿ok? La próxima clase del día viernes vamos a avanzar en esta cuestión de lo que vienen siendo los navegadores, algunas funciones, ¿ok? Y también lo que es el Internet, los dominios de Internet, de las direcciones y el correo electrónico. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy.